Eh, Muy bien. Bueno, entonces lo que habíamos estado viendo hasta el momento era... ay, ¿qué está pasando acá? No puede ser. Bueno, hay cosas que pasan en los momentos menos apropiados, como por ejemplo, se le acaba de terminar la batería a mi mouse. Entonces voy a usar el mouse de la computadora. Eh, entonces les voy a compartir la pantalla. Entonces, hasta el momento hemos estado viendo pues diferentes problemas que podemos solucionar integrando ecuaciones diferenciales. Entonces, eh, hoy vamos a ver otro caso de un problema interesante también que podemos estudiar y que es uno de los problemas que no tiene solución exacta. Entonces voy a compartir acá la pantalla, presentar toda tu pantalla. Ok, entonces vamos a ver que sale de la pantalla y ahí estamos. Voy a pasar esto para acá. Muy bien. Entonces el problema es este, el problema de los tres cuerpos. Entonces recuerden que esto se ve en mecánica 2. Y en mecánica 2 uno ve lo que se llamaba el problema restringido de los tres cuerpos, en donde uno tiene dos masas grandes que uno considera que uno gira alrededor de la otra y una tercera masa pequeña que es la que gira alrededor de las otras dos. Y ahí pues es donde uno hace su análisis. Entonces, con métodos numéricos uno ya no tiene esa restricción. Acá uno puede poner las masas que sean a la distancia que sea y analizar el movimiento. Problema es que como uno no tiene una solución exacta con qué comparar, uno no sabe si la solución numérica que uno obtiene está bien, ¿no? O si de repente uno tecleó mal algo, ¿verdad? Uno no sabe si lo que uno está viendo es una solución válida o simplemente un error. Entonces lo que vamos a hacer acá es, primero pues les voy a, o sea, repasamos así rápidamente, ¿no? De qué se trata el problema y cómo se formula. Y luego vamos a analizar un caso conocido, que es el caso del sistema Sol, Tierra, Luna, ¿no? Tres cuerpos, y en donde sabemos perfectamente qué tipo de solución necesitamos esperar. Entonces acá, pues solo recordamos, ¿verdad? Que la fuerza que experimenta un objeto debido a los otros dos, pues está dada por esta sumatoria que vemos acá. ¿Sí? La sumatoria obviamente excluye el objeto sobre el cual estamos calculando la fuerza. Y acá pues ya está de manera vectorial, ¿verdad? Entonces esta magnitud pues es la magnitud eh, de la diferencia de las posiciones. Entonces una vez que tenemos eso, la segunda ley de Newton pues la planteamos de esta manera, ¿verdad? Masa por aceleración, masa por aceleración igual a la fuerza que tenemos. Y pues esta fuerza que está dada por la formulita de arriba, vemos que inmediatamente se cancela la masa que se llama m sub i. Y si escribimos la aceleración en componentes, igual, ¿no? Que es esta diferencia de vectores en componentes, nos va a quedar una componente para x y una componente para y. Entonces acá tenemos la aceleración para x y acá tenemos la aceleración para y. Entonces estas son ya nuestras ecuaciones de movimiento. Eh, Como son tres objetos, ¿verdad? Esta sumatoria que está acá en realidad solo es una suma de dos términos, ¿verdad? Pues si tenemos el objeto 1,
la fuerza que experimenta es la fuerza debida a los otros dos. Entonces nos podemos dar el lujo de quitar esa sumatoria y poner los dos términos, ¿verdad? Que son estos que ustedes ven acá abajo. Entonces para x1 y y1. Entonces ven ustedes que hay, bueno, un cierto patrón, ¿no? Estas son todas las ecuaciones de movimiento. Entonces el objeto 1 pues tiene coordenadas x1 y y1. El objeto 2 tiene coordenadas x2 y2. Y el objeto 3 tiene coordenadas x3 y y3. Para cada objeto necesitamos ecuaciones de movimiento, ¿no? Y definitivamente todas las ecuaciones están acopladas, ¿verdad? Porque en las distancias, ¿no?, aparecen las coordenadas de cada uno de los objetos. Entonces, de nuevo, estas sumatorias que están aquí arriba son las que aparecen aquí abajo, ¿no? Eso es una sumatoria de dos términos, nada más, ¿no? Y tenemos las componentes de la aceleración en X y las componentes de la aceleración en Y. Entonces vemos que para la partícula 1, por ejemplo, interviene la fuerza que le hace la masa 2 y la fuerza que le hace la masa 3. Y ven que esas componentes dependen de la diferencia en las coordenadas X. Similar en las coordenadas Y, ¿verdad? Y de manera similar nos queda para los otros objetos. Entonces imagínense, estas son las ecuaciones que hay que resolver para encontrar el movimiento. Como son tres objetos, ¿no?, tres cuerpos, y estamos considerando el movimiento en dos dimensiones, entonces resulta que tenemos 6 ecuaciones. Ahora bien, para alimentar esto en la computadora necesitamos quitar las segundas derivadas y que solo aparezcan primeras derivadas. Entonces estas 6 ecuaciones se duplican, ¿no? Y vamos a tener 12 ecuaciones de primer orden. Entonces, recuerden que lo que hacemos es introducir las velocidades. Entonces las velocidades se van a llamar U para la componente en X y B para la componente en Y. De tal manera que las velocidades entonces nos quedan de esta manera, ¿no? La derivada de X respecto del tiempo pues va a ser U1. Y así para todas las velocidades. Y entonces las aceleraciones ya quedan de esta otra manera. Entonces son las mismas ecuaciones que vimos antes. Lo único es que ahora quedan en términos de la derivada de la velocidad, que pues no es otra cosa más que la aceleración. Entonces estas 12 ecuaciones que están acá son las que vamos ahora a resolver numéricamente con nuestro programa. Entonces ven de nuevo, ¿no?, la ventaja de haber generalizado nuestro programa para n ecuaciones. Entonces, no es que uno necesite una ecuación de orden 12 para tener 12 ecuaciones. Basta con aumentar el número de partículas y eso nos aumenta automáticamente el número de ecuaciones. Entonces, lo otro importante que hay que tener en cuenta es cómo vamos a numerar nuestras ecuaciones. Entonces, yo escribí las ecuaciones de esta manera, de tal forma, ¿verdad?, que este es el orden en el que vamos a numerar nuestras ecuaciones en el programa. Entonces, por ejemplo, x1 va a ser la y0, y1 es la y1, ¿no? Y así como ven ustedes acá, ¿no?, x2 es la y2 y así se van todas en secuencia. Entonces, esta lista que está acá es bien importante tenerla en cuenta, porque las ecuaciones en nuestro programa tienen que estar escritas en términos de las y, o sea, la y con numerito en el corchete. Entonces, por ejemplo, cuando escribamos, qué sé yo, la primera ecuación acá arriba para la velocidad, en lugar de poner x1 menos x2, estas x hay que sustituirlas por la variable que les corresponde. Entonces, por ejemplo, x1 equivale a la y0 y x2 equivale a la y2, ¿no? Y entonces cuando escribamos eso en nuestro programa hay que ir cambiando cada x y cada y por la variable correspondiente en nuestro programa. Entonces no escribí la versión del programa acá porque pues se los voy a mostrar de una vez aquí en la pantalla. Entonces voy a abrir nuestro archivo.
Entonces voy a traer esto para acá. Entonces acá voy a hacer esto un poquito más grande. Tenemos nuestra terminal en donde compilamos las cosas. Y acá estamos en esta ventana en donde tengo algunos archivos. Entonces aquí tengo algunos archivos previos que vamos a usar más adelante. Pero el punto de partida, de nuevo, es el archivo que usamos en la clase anterior. El del problema de los tres cuerpos. Entonces, ese archivo está acá. Tres cuerpos 2D.cpp. Ok, entonces es este que está acá. Y solo vamos a hacer la letra un poquito más grande para que se vea mejor. Bueno, entonces este fue el de la vez pasada. Acá, para variar, lo que vamos a hacer es construir una función que tome en cuenta la ecuación diferencial y calcule las derivadas. Eso es esencialmente lo que vamos a agregar. Entonces me voy a ir yo acá hasta el final para agregar precisamente esa función que vamos a utilizar. Y entonces pues le vamos a llamar de otra manera, ¿verdad? Démosle void movgraph 2D y a esta pongámosle guión bajo 3 cuerpos. Y pues entran exactamente las mismas cosas que entran acá arriba. Entonces solo lo voy a copiar aquí abajo. Abrimos una llave y cerramos una llave. Ok. Entonces aquí adentro hay que poner todo lo que necesitamos. Entonces como son tres cuerpos, necesitamos definir tres masas. Entonces esas tres masas van a ser la masa del Sol, la de la Tierra y la de la Luna. Entonces, para que ustedes no me vean tecleando esto tan aburrido, voy a ir copiando poco a poco de otro archivo que ya tengo acá. Porque, pues como ustedes verán, ahora hay que copiar más cosas. ¿Dónde se me quedó el archivo? Acá está. Bueno, entonces primero vamos a definir las masas. Las masas se van a llamar M1, M2 y M3. Entonces M1, como ustedes ven acá, va a ser la masa del Sol. Los valores de estas masas ustedes lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Google, que todo lo encuentra. Y vamos a tomar estos valores en kilogramos. Entonces la masa del Sol M1, 1.989 por 10 a la 30 kilogramos es la masa del Sol. M2 va a ser la masa de la Tierra, ¿no? Igual buscamos su valor en kilogramos. M3 va a ser la masa de la Luna, ¿no? Buscamos también su valor en kilogramos. Y la que ya habíamos utilizado, ¿no? La constante de gravitación universal, simplemente la dejamos acá. Entonces voy a hacer esto más pequeñito para que no nos estorbe mucho. Muy bien. Ahora pues hay que copiar las ecuaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las ecuaciones que están aquí a la par, esencialmente es de poner g por una masa por la diferencia de coordenadas dividido una distancia al cubo. Entonces, las distancias al cubo se repiten. Por ejemplo, aquí arriba tenemos R1 menos R2 al cubo. Esa es la misma distancia que está en la ecuación de aquí abajo, R1 menos R2 al cubo. Esta es la misma que esta distancia que está acá, ¿no? Que claro, ¿no? La diferencia entre R1 y R2 en magnitud es la misma que de R2 a R1. Entonces vemos que la podemos calcular una sola vez y simplemente utilizarla en estos tres lugares. Igual con las otras, ¿no? Ven que acá está R1 menos R3, acá está R1 menos R3 también. Y acá también está R3 menos R1, R3 menos R1. Es decir, no hay que calcular esta distancia cada vez que necesitamos escribir la ecuación. Entonces lo que podemos hacer es
calcular primero todas esas distancias. Entonces, todas esas distancias también las voy a copiar y las voy a pegar acá, porque va a ser más fácil así. Y también, miren que cuando uno le toca escribir demasiado estas cosas, es tan fácil cometer un error. Tan así que cuando yo lo hice la primera vez, sí, cometí varios errores y me tomó un poquito de tiempo encontrar dónde estaba el error. Porque vean que ahora son 12 variables, ¿verdad? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá yo le llamé R, por ejemplo, la primera línea, R21-3 es al cubo, ¿verdad? A esta distancia. Y esta distancia es entre la partícula 2 y la 1, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, era lo que decíamos. Aquí habría que poner x2 menos x1, ¿sí? Pero, ¿no? Aquí tenemos que ver, x2 corresponde a y2, que es justamente la que está acá. Y x1 corresponde a y0, que es justamente la que está acá. Entonces, esta es la formulita que tenemos aquí atrás, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Esta, ¿verdad? Es la magnitud de la distancia. Entonces, acá utilizamos la función POU para elevar esa diferencia al cuadrado, más la diferencia en y al cuadrado. Entonces, de nuevo, ¿de dónde vienen esas formulitas? Bueno, como es R1 menos R2, ¿verdad? O la partícula 2 menos la 1, entonces uno necesitaría la coordenada y de la partícula 2, ¿verdad? Esa sería y2, que es esta, ¿no? Y la y1, ¿no? Entonces la y1, que es esta. Entonces por eso es que aparece y3 menos y1, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado con poner la variable que es, ¿verdad? Un número que uno ponga diferente y ya todo sale mal, ¿sí? Todo sale mal. Entonces esa diferencia también al cuadrado, ¿verdad? Entonces como esto hay que hay que sacar la raíz cuadrada y luego elevarlo al cubo, entonces por eso tenemos esta otra POU, ¿verdad? Elevado a la 3 medios, ¿no? Que es 1.5. Entonces esa es la manera de calcular la distancia R1, perdón, de la partícula 1 a la partícula 2. Y de la misma manera hacemos las otras dos, de la partícula 3 a la partícula 1 y de la partícula 3 a la partícula 2, ¿no? Entonces, todas las distancias que necesitamos van por pares. Y definitivamente, ¿no? La distancia es la misma que de la partícula 1 a la 2, que de la 2 a la 1. Entonces, por eso es que no volvemos a calcular esto simplemente cambiando de orden. Estas son todas las distancias que necesitamos. ¿Ok? Bueno, y de nuevo, ¿no? Si tienen cualquier duda en cualquier momento, por favor interrúmpanme con toda confianza, ¿sí? No tengan pena. Una vez que calculamos las distancias, ahora sí nos vamos a escribir las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, las primeras que están acá, esas corresponderían a las primeras derivadas que voy a copiar también para acá. Entonces acá nos va a quedar esto otro. Entonces, para estas primeras derivadas, ¿no? Sería de y de t de la variable 0 hasta la 5. Esas son las primeras posiciones, ¿no? Así como lo tenemos acá, ¿no? Y0 es x1, y1 es y1, así, así, hasta llegar a y5, que es la posición y3. Y estas resultan ser las velocidades, ¿no? Tal y como lo tenemos acá. Pero las velocidades de U1 a B3 son precisamente Y6, que vemos acá, ¿no? La Y7, la Y8, y eso es justamente lo que estamos poniendo acá, desde Y6, Y7, 8 hasta la 11. Entonces, esa es la primera mitad de las ecuaciones. La segunda mitad es ya la que tiene todas estas fórmulas. Entonces, voy a tomar estas ecuaciones que están acá y las vamos a copiar también. Entonces las ponemos aquí abajo.
y nos queda de esta manera, ¿no? Vamos a guardar. Entonces ven que no queda de una manera tan fea, ¿verdad? Entonces lo que nos queda, por ejemplo, la variable 6. Uno dice, bueno, ¿quién es la variable 6? La variable 6 es la que está acá, la que correspondería a 1. Entonces sería esta ecuación que está acá, la primera. Entonces si nosotros comparamos esta línea, la voy a marcar, esta línea, ¿no? Pues dice precisamente, ¿verdad? Menos G por M2. Ahí está G por M2. Por X1 menos X2. Y de nuevo, ¿no? Aquí hay que traducirlo, ¿no? X1 es Y0, aquí abajo, ¿verdad? Y X2 es Y2. Entonces es lo que aparece acá. Dividido la distancia entre R1 y R2. Y esto es lo que pusimos, lo que calculamos aquí arriba precisamente. Entonces acá ya solo podemos dividir el R que calculamos ahí arriba, ¿no? Sencillo. Y luego iría el otro término, ¿no? Que es este. Entonces este otro término, si lo comparamos, ¿no? G por M3 por X1 menos X3. Entonces de nuevo, ¿no? Uno dice X1 es Y0 y X3 es Y4, que es justamente las que aparecen acá. Dividido, ¿no? Esta distancia R1 menos R3, que es precisamente esta, ¿no? Entonces ya solo la colocamos acá, ¿no? Entonces esa es la ventaja de haber calculado antes las distancias. Ven ustedes que uno puede ver qué cálculos se repiten y como que esos calcularlos, asignarlos a una variable y luego utilizar ya solo esa variable, por ejemplo. Y entonces lo mismo vamos haciendo con todas las otras ecuaciones, ¿no? De nuevo, con el cuidado de ir poniendo las y's que deben ser, ¿sí? Como les digo, yo me equivoqué un par de veces y pues me tomó un poquito de tiempo, ¿no? Porque aquí sí ven que no son dos ecuaciones, no son 12. Entonces eso toma tiempo. Entonces imagínense, si lo hubiéramos hecho aquí en clase, se nos va la clase encontrando errores que uno comete por no teclear bien, ¿no? Y pues tampoco es el chiste. Entonces, como les digo, este archivo yo igual se los comparto en el Drive y entonces lo tienen de referencia. Entonces, esta es la función que calcula las derivadas, ¿no? Entonces, como siempre lo hacemos, ¿no? Copiamos el prototipo de la función, acá, copy, y nos lo llevamos hasta arriba. Vamos a poner aquí abajo, abajo del anterior, punto y coma. Bueno, con eso tenemos cubierto la función que calcula las derivadas. Y antes de que se nos olvide, recordemos que acá, entonces, donde definimos el puntero a la función derivada, aquí hay que ponerle ahora el nombre que debe ser. Este se llama mobgraph 2D 3 cuerpos. Ahí estamos. Entonces ya con eso nuestro programa sabe qué función utilizar. Ahora vámonos a las condiciones iniciales. Entonces justamente acá, ¿no? Condiciones iniciales. Necesitamos darle datos que representen las posiciones del Sol, la Tierra y la Luna. Las masas ya se las dimos, ¿no? Ahí ya no hay ningún problema. Posiciones iniciales. Entonces, ¿qué posiciones vamos a utilizar? Bueno, lo más simple, como siempre, es ubicar a los tres objetos en una, digamos, a lo largo de un eje. Entonces, acá lo que estamos haciendo es que el primer objeto es el Sol, ¿no? El de las coordenadas x1 y y1. Entonces al Sol lo vamos a fijar en el origen. Entonces por eso es que estas dos son 0, ¿verdad? Esas son las coordenadas del Sol. El objeto 2, es decir, el de las coordenadas x2, y2, es la Tierra. Entonces nosotros sabemos cuál es la distancia de la Tierra al Sol. Pero recuerden, la órbita no es una circunferencia, es una elipse. Entonces resulta un poco difícil realmente poner cuál es exactamente la distancia en un punto dado. Y eso nos va a traer ciertas consecuencias en nuestra solución.
Lo que uno puede encontrar fácilmente es como que ya sea la distancia máxima o la distancia mínima o la distancia promedio al Sol. Entonces vale usar una de esas y esa distancia va a ser esta cantidad. Esto está en metros, ¿no? 1.5096 por 10 a la 11 metros. Y la ubicamos en el eje X. Por lo tanto, su coordenada Y es 0. Y el último objeto, el tercero, es la Luna. Entonces, uno puede encontrar la distancia de la Tierra a la Luna muy fácilmente. Pero la coordenada que necesitamos es la distancia del origen hacia la Luna. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esta coordenada x3 tiene que ser la suma de la distancia del Sol a la Tierra más la distancia de la Tierra a la Luna, ¿verdad? No podemos poner simplemente la distancia de la Tierra a la Luna, porque eso no ubica realmente a la Luna en este sistema de referencia. Y como todo está en el eje X, ¿verdad? La coordenada Y, como ven acá, es 0. Entonces, esas serían las posiciones iniciales. Ahora, velocidades iniciales, tal y como lo ven acá. Entonces, el Sol vamos a considerar que está inicialmente fijo en el origen. Digo inicialmente porque van a ver que no se mantiene fijo, ¿sí? Luego necesitaríamos darle una velocidad a la Tierra. Entonces, como está sobre el eje X, podemos asumir que su velocidad en ese instante apunta en el eje Y positivo. Entonces, de nuevo, podemos ir a buscar cuál es la velocidad orbital de la Tierra. Pero muy probablemente vamos a encontrar la velocidad orbital promedio de la Tierra, que no es necesariamente la velocidad en ese punto en particular, ni a esa distancia en particular. Y eso, como les digo, ¿verdad?, va a tener consecuencias en la solución que obtengamos. Entonces, esa velocidad orbital es esta de acá, en metros sobre segundos. 2.978 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Y luego la Luna. Entonces, la Luna orbita alrededor de la Tierra, pero ojo allí. Si ustedes buscan la velocidad de la Luna, esa velocidad va a estar referida a la Tierra, es decir, respecto de la Tierra. Si nosotros utilizamos esa velocidad, estamos equivocando el sistema de referencia. Necesitamos la velocidad de la Luna respecto a este sistema de referencia en donde todo está referido al origen, en donde está el Sol. Entonces necesitamos sumar las dos velocidades. La velocidad de la Luna respecto a la Tierra más la velocidad de la Tierra, ¿no? De lo contrario, vamos a dejar a la Luna estacionada ahí solita y la Tierra va a agarrar camino ella solita también. Entonces, mucho ojo con estas consideraciones, ¿no? Por eso es que la velocidad de la Luna resulta ser un poquito más grande, ¿no? 3.0802 por 10 a la 4 metros sobre segundos. Entonces vean cómo uno tiene que referir todas las posiciones y velocidades al mismo sistema de coordenadas, ¿verdad? Entonces acá, sin decirlo mucho, pues estamos utilizando la transformación de velocidades de Galileo para que el movimiento de la Luna quede descrito respecto a el Sol, no respecto a la Tierra. Bueno, entonces estas condiciones iniciales hay que traducirlas acá, a nuestro programa. Entonces acá es donde nosotros inicializamos las variables. Entonces vamos a necesitar colocar de Y0 hasta Y11. Pues recuérdense que ahora son 12 ecuaciones. Entonces hay que poner Y4 igual. Bueno, vamos a ir poniendo, ¿no?, una por una. Las primeras son las posiciones. Entonces, como tenemos acá, Y0, Y1 es la posición en X en Y del Sol, que ya dijimos que es 0. Las siguientes dos es la de la Tierra. Entonces acá tendríamos que poner 1.5096 por 10 a la 11. Coordenada X de la Tierra, coordenada Y de la Tierra es 0. Luego sería coordenada X de la Luna. Y esta sería, tal y como lo tenemos acá, 1.51344
4, 4, 4 por 10 a la 11. Coordenada X. Y la coordenada Y es 0. ¿Ok? Ahí están todas las posiciones. Ahora vamos con las velocidades. Y6. Velocidad del Sol en X. Decimos que está en reposo. Y7 es la velocidad del Sol en Y. Decimos que está en reposo. Y8. La componente en X de la velocidad de la Tierra. Esa es 0. Y9. La componente en Y de la velocidad de la Tierra. 2.978 a la 11. Entonces ven, perdón, miren, ya a la 11. Ya eso sería un error, ¿no? A la 4. Y10. 10 igual a. Sería componente en X de la velocidad de la Luna. Es 0. Y la última, Y11. Componente en Y de la velocidad de la Luna. 3.0802 por 10 a la 4. Y ahí estamos, ¿verdad? Entonces algo que a mí me gusta hacer es alinear las cosas. Ahí. Y esas son nuestras condiciones iniciales, ¿verdad? Ven que hay que inicializar cada una de las 12 variables. Con esto, a ver, ya casi estamos cerca de plantear nuestro sistema. Otra cosa que yo coloqué acá es la energía del sistema. Entonces recuérdense que la energía acá es importante porque se tiene que conservar, ¿no? Si no se conserva, la solución que obtengamos no sirve, ¿no? Tenemos que hacer que se conserve lo más posible, aunque sea. Entonces, la energía del sistema, ya habíamos tenido una función que calcula la energía, pero era para una partícula. Ahora acá necesitamos la energía para las 3 partículas. Y esa energía pues sigue siendo, ¿no?, energía cinética más energía potencial. Entonces lo vemos acá, ¿no? Acá tenemos la energía cinética para cada una de las 3 partículas. Y la energía potencial, ojo acá, ¿de dónde la sacamos? Recuerden ustedes que hay una fórmula para calcular la energía potencial gravitacional de un sistema de partículas. Esa es la que estamos utilizando acá. Entonces, para 3 partículas es simple, ¿no? Es básicamente la suma entre pares de partículas, ¿no?, dividido su distancia. Entonces, ven que acá está precisamente masa 1, masa 2, masa 1, masa 3 y masa 3 con masa 2, ¿no? Entonces, ahí sin entrar ahorita en muchos detalles, ¿no?, así calculamos la energía del sistema. Entonces, en nuestro programa necesitamos colocar acá en energía. Entonces recuérdense que en esta función era donde calculábamos la energía de una partícula. Ahora necesitamos calcular la de 3 partículas. Entonces pues necesitamos agregar un poquito más de cosas, no tanto en realidad. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces miren, uno podría modificar esa función que está allí, que se llama energía, ¿verdad? El problema es que cuando nosotros volvamos, por ejemplo, a querer resolver las ecuaciones para un solo objeto, vamos a tener que deshacer todo lo que hicimos en esta función. Entonces, nunca es bueno sobreescribir algo que ya funciona, ¿ok? Entonces, esta función que se llama energía está muy bien para cuando tenemos un solo objeto. Entonces, ya ni la toquemos, hay que se quede, ¿sí? Entonces, escribamos otra, empezando desde esta, que funcione para 3 objetos, ¿sí? Entonces, esto en general, ¿verdad?, es un consejo que yo les doy. Nunca sobreescriban algo que ya funciona, ¿no? Porque cuando ustedes quieran reutilizar esa parte, se van a dar cuenta que ya la sobreescribieron y ya no la cuentan, ya no cuentan con ella. Entonces siempre es bueno hacer una copia y dejar eso que ya funciona allí sin cambio alguno. Entonces acá yo acabo de duplicar esta función. ¿Sí la dupliqué? Ah, no, todavía no.
pegar. Ahí está. Ahí está. Ahora sí está duplicada. Y obviamente démosle otro nombre, ¿no? Por ejemplo, pongámosle energía guión bajo tres cuerpos, ¿no? Y entonces ya a esto solo le agregamos lo que necesitamos, ¿no? Y dejamos la otra funcionando para cuando la necesitemos de nuevo. Entonces, definitivamente acá ahora necesitamos saber las masas de los tres objetos. Entonces, voy a quitar esto que está acá. Esta la podemos dejar. Pero lo que sí voy a hacer es que voy a copiar de donde ya la escribimos, ¿verdad? Las masas de los objetos. Entonces, claro, hay formas de evitarse andar copiando las masas, ¿verdad? Pero por el momento lo vamos a dejar así. Entonces, ahí están las masas, las tres masas que necesitamos. Entonces, necesitamos calcular las energías cinéticas y las energías potenciales. Entonces, para las energías potenciales necesitamos, como ustedes ven acá, otra vez las distancias, ¿no?, entre pares de objetos. Entonces, eso lo podemos traer de lo que ya calculamos en la función que calcula las derivadas. Y lo único que necesitamos es, en lugar de elevarlo al cubo, solo le sacamos raíz cuadrada. Entonces me voy a traer la versión que yo tengo por acá y la voy a poner por aquí. Entonces estas son las distancias, las que teníamos en la función que calcula las derivadas, ¿no? Igual R12, R31, R23, ¿no? Son las distancias entre las pares de masas. Lo único es que en esa fórmula de ahí abajo está elevado a la 1.5. Acá no hay que elevarlo al cubo, solo es la raíz cuadrada. Entonces por eso ya solo lo elevamos a la 0.5. Y estas son las distancias que necesitamos, ¿no? Acá pues declaramos unas variables auxiliares para las energías cinética, potencial, ¿no?, y la suma total. Entonces acá en energía cinética, por ejemplo, ven ustedes que solo hay para una masa. Entonces ahora acá pues ponemos, ya no es M, sino es M1, ¿no? Y ojo, las velocidades ahora son diferentes también. Recuerden que, ¿no?, según numeramos nosotros, las velocidades empiezan en acá, en Y6, ¿no? De Y6 a Y11 tenemos todas las velocidades. Entonces acá necesitamos, por ejemplo, velocidad al cuadrado es Y6. Esa sería como que la componente en X de la velocidad. Y7, la componente en Y de la velocidad para la primera partícula, ¿verdad? Luego sería de poner más. Y si quieren, lo podemos poner así, porque así a veces se ve un poco más ordenado. 1/2 de la masa m2 por su velocidad al cuadrado. A veces no. Vamos a poner así. Entonces para la masa m2 ya sabemos, ¿no? Su componente en x de la velocidad es y8 por y8. Ay, Dios. Ahorita lo arreglamos. Y su componente en y de la velocidad es y9 por y9. ¿Ok? Y la última partícula, vamos a poner acá más, y voy a copiar esta línea. Y entonces sería 1/2 de la masa m3 por su velocidad al cuadrado, que es y10 por y10, su componente en x, y y11 por y11. Entonces si queremos que se vea pues más o menos así bien al ojo, lo podemos poner así, por ejemplo. Entonces ahí vemos que está el 1/2 para cada masa, las tres masas m1, m2, m3 y la suma de los cuadrados de las velocidades,
¿verdad? Entonces es una manera pues más o menos fácil de ver que nuestra fórmula esté bien. Podemos poner así incluso. ¿Okay? Bueno, y el último no es más, este es punto y coma. Esto siempre trata de hacer lo que se le da la gana, pero bueno, ahí está. Bueno, entonces esa sería la energía cinética. La energía potencial. Entonces ven ustedes que acá teníamos, ¿no? Para una sola masa. Bueno, entonces ahora sería, tal y como está nuestra formulita acá de la energía, ¿no? Que sería esta. Productos entre pares de masas. Entonces vendríamos, ¿no? G por M1, M2. Y acá ya no ponemos todo esto, sino que simplemente ponemos la distancia que calculamos ahí arriba. Entonces la distancia entre R1 y R2 o R21. Menos, y aquí va la otra, sería M1, perdón, G por M1 por M3. Dividido la distancia entre 1 y 3. Menos G por, acá va M2 por M3 dividido la distancia R23. Y listo. Entonces nos queda un poquito más sencillo, solo por haber calculado las distancias antes. Y al final, pues en la línea de abajo ven, ¿no? Energía es igual a energía cinética más energía potencial. Perfecto, eso se queda igual. Y la salida se queda igual también. O sea, acá simplemente sacamos a un archivo el tiempo y el valor de la energía total. Entonces ya quedó esta nuestra función, ¿no? Para 3 partículas. Entonces lo único que habría que hacer es copiar la primera línea a la parte de arriba. Entonces podríamos ponerla acá abajito, ¿no? Donde está la otra de energía. Ok. Pues ahí estamos, casi, ¿verdad? Ya tenemos energía, condiciones iniciales. Y lo que nos hace falta es el paso, el tamaño de paso y el número de iteraciones. Bueno, entonces recuerden, ¿no? Este es el problema Sol, Tierra, Luna. Nosotros sabemos qué esperar de acá, porque sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol y la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces lo que vamos a obtener de acá es ese movimiento combinado de estos 3 objetos. Entonces eso quiere decir que por lo menos necesitamos seguir el movimiento de la Tierra por un espacio de un año, ¿no? Que es una vuelta de la Tierra alrededor del Sol. Entonces eso fija el intervalo que vamos a analizar. Va a ser un intervalo de un año. Lo que no sabemos es qué valor darle al tamaño de paso, a h. Entonces, pues uno quiere que esto corra lo más rápido posible. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, démosle un tamaño de paso de un día. ¿Verdad? Un día, en un año, vamos a tener esencialmente 365 iteraciones. Entonces, acá, en H. Recuerden que estamos trabajando en unidades MKS. Entonces, el tiempo está en segundos. Entonces, si nosotros queremos que el tamaño de paso sea un día, tenemos que poner este H, ¿no? El equivalente de un día en segundos. Entonces ya sea que hagamos las multiplicaciones aparte y luego las coloquemos acá, o podemos poner las operaciones de una vez acá. Entonces uno dice, una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, un día tiene, ¿verdad?, 24 veces esa cantidad de segundos. Y podemos dejar la operación ahí indicada. Entonces eso nos recuerda fácilmente que es la cantidad de segundos que tiene un día. Esto que teníamos antes, pues lo vamos a quitar. Ese es el número de iteraciones. Bueno, si queremos cubrir un año, ¿no?, y el tamaño de paso es un día, entonces necesitamos 365 iteraciones, ¿no? Eso representa un intervalo de tiempo de un día. Out cada, o sea, cada cuántas iteraciones vamos a sacar nuestra solución. Bueno,
Como h es un día, ¿no? Podríamos hacer output cada iteración. Eso nos va a dar al final de cuentas un archivo que tiene básicamente 365 líneas, ¿verdad? O sea, pues es algo razonable, ¿verdad? Esto es importante, número de ecuaciones. Ojo allí. Miren que si no cambiamos este número, obtenemos un error así de gratis que no vamos a saber a primera vista de dónde sale. Entonces, acá vamos a poner 12, pero quiero ilustrar el tipo de error que sale acá. Imagínense que se les olvida. Entonces ahí tienen 4 cuando en realidad son 12 ecuaciones. Bueno, compilemos para ver si está todo bien y de paso que no haya algún otro error. Increíble. Bueno, pues en principio compiló bien, ¿no? Entonces el archivo ejecutable está o se llama a.out. Y cuando corremos sale ese error. Dice malloc corrupted top size aborted. Y ven ustedes que eso no nos dice realmente qué pasa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que malloc es de memory allocation, tiene que ver siempre con el tamaño de los arreglos, ¿sí? Entonces, si a ustedes les sale este tipo de error, ya sea malloc o lo que puede salir también es segmentation fault, error de segmento, eso siempre apunta a que algún vector no tiene el tamaño apropiado, ¿sí? Entonces acá, pues lo que pasa es que estamos declarando espacio para 4 cuando en realidad son 12. Entonces ahí está, ese es el error. Entonces acá pongamos 12. Y esto debería funcionar bien ahora. Compilamos y corremos. Ahí está, esa es nuestra solución. Entonces, ojo ahí con esos errores de memoria, ¿verdad? La causa más común es que no declaramos bien el tamaño de los arreglos o de los vectores. Bueno, entonces acá hacemos lo usual. Esto lo mandamos a un archivo que vamos a llamar solución y de paso le vamos a poner acá time, solo para ver cuánto tiempo tarda esto en calcular la solución. Bueno, rapidísimo, ¿no? 0.034 segundos. Muy bien, ahí estamos. Y ahora pues queremos ver nuestra solución, ¿verdad? Entonces me voy a pasar aquí a otra ventanita. Y voy a abrir, como ya es usual, un plot. Entonces, recordemos, ¿no? Solución, ¿cómo sale solución? Solución es un archivo que va a tener ahora 13 columnas. ¿Por qué 13? Recuerden, la primera columna, ¿no? Vamos a verlo acá, cuando sacamos la salida solución, esta función, ¿no? Recuerden qué hacemos acá. La primera columna es el tiempo y las siguientes columnas son cada una de las y's en orden. Entonces, la primera columna es el tiempo, la segunda columna es y0, la siguiente columna es y1 y así nos vamos, ¿no? Entonces, depende que queremos graficar, ¿no? Y por eso acá es que hay que tener en mente esto. La columna con y0 y con y1 nos daría la posición del Sol. La columna con y3, con y2 y con y3 nos daría la posición de la Tierra. Y las columnas con y4 y y5 es la posición de la Luna. ¿Sí? Pero ojo acá. Y0, ¿no? Sí, es cierto, es la variable 0, pero esta está en la primera columna. No, perdón. Ya me estoy haciendo burlas. ¿Sí? En el archivo la primera columna es el tiempo. Entonces la segunda columna es y0. La tercera columna es y1. La cuarta columna es y2 y así sucesivamente. Entonces eso es lo que hay que tener presente acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos plotear una solución contra el tiempo, pues vale usar columna 2, columna 1. Y obtenemos esto.
Esta sería la coordenada X del Sol contra el tiempo. ¿Ok? Si utilizamos 3, decimos la columna 3. Esta es la coordenada Y del Sol contra el tiempo, ¿no? Pero si nosotros queremos un gráfico de Y contra X, pues ponemos 2, 3. Esas sí son las coordenadas del Sol, ¿verdad? Perdón, en la de arriba el 1 tenía que estar primero, ¿no? Es decir, el numerito que uno pone primero es el eje horizontal y el numerito que uno pone después es el eje vertical. Entonces, esto del Sol no nos dice nada realmente, ¿no? Nosotros deberíamos ver una revolución completa de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, recordemos. 2, 3 son las coordenadas, las columnas en donde están las coordenadas del Sol. Las siguientes dos son las de la Tierra. Sería la columna 4 y la columna 5. Columna 4, columna 5. Ah, esa es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Y vean ustedes más o menos la escala en los ejes. 1.5 por 10 a la 11. ¿Sí? Entonces, de nuevo, acá que no los engañe no, dice uno, esto parece una elipse. Obtuvimos una elipse. Acuérdense que el gráfico toma la forma de la ventana. Que hay que poner set size ratio -1. Eso es misma escala en cada eje. Ahí estamos, es casi una circunferencia. Y eso era lo que esperábamos de la Tierra. Ahora, ¿qué pasa con la Luna? Si queremos ver la trayectoria de la Luna, son las siguientes dos columnas. Si acá tenemos la 4 y la 5, entonces sería la columna 6 y la columna 7. Y vemos que es casi lo mismo, lo único es que esto no parece ser una circunferencia del todo perfecta. Entonces vamos a graficar con líneas. Una línea un poquito más gruesa, line width 5. Esa sería la trayectoria de la Luna. Y voy a superponer acá la de la Tierra. Recuérdense que la de la Tierra eran las dos columnas anteriores, que es la 4 y la 5, con líneas. Y ven ustedes que están tan juntas que no se ven realmente. Voy a poner acá grosor de línea 3, grosor de línea 5, ¿no? O sea, quedan demasiado superpuestas, ¿sí? Y eso es porque a esta escala la separación entre la Tierra y la Luna es muy pequeña, no se nota. Si quisiéramos ver esa separación, hay que magnificar eso solo por puros propósitos de visualización. Pero bueno, antes de ir a eso, esto es esencialmente lo que esperábamos, ¿no? El Sol está en el origen, no lo graficamos acá. Bueno, podríamos graficarlo. Poner acá, por ejemplo, usando las columnas 2 y 3. Y ahí sale un puntito, ¿no? Que es el Sol. Que parece fijo, pero en realidad si nosotros le hacemos zoom, a ver cómo le hacemos zoom acá. Por ejemplo, en realidad se mueve un poquito, ¿verdad? Dirán ustedes, ¿por qué se mueve el Sol? ¿No debería estar fijo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, aquí hay varias cositas que se prestan para analizar. Una es esa, ¿por qué se mueve el Sol? ¿No debería estar fijo en el origen? La otra es, en 365 días uno esperaría que cerrara perfectamente la trayectoria de la Tierra, pero no cierra. Le falta un poquito. La pregunta es ¿por qué le falta un poquito? Bueno, entonces, para darles la pista, ¿verdad? Este es el efecto que dijimos al inicio, ¿no? El no poner la velocidad inicial y la posición inicial exactamente en un punto de la órbita genera este tipo de cosas, ¿verdad?
Entonces, nosotros pusimos, bueno, o yo puse, ¿verdad? La distancia promedio a la cual la Tierra orbita alrededor del Sol. Y también puse la velocidad promedio. Entonces, claro, la solución sale parecida a la realidad, pero no es exactamente eh, lo que uno esperaba. Entonces, si uno quisiera que esto saliera bien, uno tendría que googlear, por ejemplo, cuál es la distancia más grande, ¿no?, de la Tierra al Sol. O sea, como que el semieje mayor. Bueno, no, ni el semieje mayor, es lo que se le llamaría el apogeo, ¿no? Creo que era así, ¿no? Apogeo es la distancia más grande y el perigeo es la distancia más corta. Bueno, lo que sería apohelio y perihelio. Vale. Y luego tendría que buscar uno en ese punto cuál es la velocidad de la Tierra. Y entonces ahí sí uno tiene que va a salir una órbita más cercana a lo que uno esperaría. Entonces, lo, lo crucial de este ejemplo es que, por ejemplo, si ustedes quieren analizar el movimiento gravitacional de tres cuerpos y le ponemos masas arbitrarias, posiciones y velocidades arbitrarias, uno puede obtener un conjunto de curvas y uno no sabe si lo que está viendo es realmente la solución. O sea, si nos equivocamos con algo, no sabemos si lo que obtenemos es la solución. Entonces, por eso, en general, siempre prueben su programa con una solución que ustedes saben que está correcta. Entonces, acá, obviamente, no es que estemos comparando punto por punto que la solución esté correcta, pero si hubiéramos cometido un error, por pequeño que sea, esto no nos sale, ¿verdad? Una vuelta de la Tierra alrededor del Sol no sale. Lo otro es la energía. Veamos qué pasa con la energía. Entonces acá, acuérdense que energía sale al archivo que se llama energía.dat. Y este sí solo tiene dos columnas. Eh, la escala. Si nosotros queremos quitar escala, hay que poner acá ratio. Ay, creo que se pone así, no ratio. Acá está. Ahí está. Esta es la energía. Acuérdense, la energía tiene que conservarse. Esto no es exactamente conservación de la energía. El caso ideal tiene que ser una línea perfectamente horizontal. Y esto no lo es. Sin embargo, bueno, veamos la escala del eje. Acá en el tiempo cero, pues empieza como en 8.35. Y más o menos como a la mitad llega como a 8.8. Entonces uno puede sacar, ¿verdad?, en porcentaje más o menos cuánto cambia la energía, y esa es una medida de qué tan preciso es nuestra solución. Como les digo, ¿no?, siempre es bueno incluir el origen en esta gráfica para tener una idea real de la variación. Entonces podemos poner set y range. Estos son valores positivos. Acá hay algo un poco extraño. La energía con valores positivos, eso no me convence. ¿Por qué no me convence? A ver, quiero verificar si es este el valor de la energía, LL-RTH, energía.dat, sí. Quiero ver los datos de la energía. Ah, miren esto. Esto no está bien. Definitivamente no está bien. ¿Por qué no está bien? Veamos la primera línea. En el tiempo igual a 0 dice menos inf. Miren, ya solo ver eso nos dice esto está mal. La energía no puede ser infinito. Y en momentos después tira otro valor. Pero ahora, ¿qué es lo que me indica a mí que esta energía no está bien? Es el hecho de que es positiva, ¿sí? Entonces recuerden ustedes que el sistema Sol-Tierra-Luna es un sistema ligado.
Es decir, que las órbitas, o sea, están cerradas. O sea, la Tierra orbita alrededor del Sol y la Luna alrededor de la Tierra. Todo sistema que tenga órbitas ligadas tiene energía negativa. Si ustedes tienen energía positiva acá, no está bien. Es algo así como que ustedes ponen el sistema a moverse y luego cada quien jala por su lado y se separan infinitamente, no vuelven a estar juntos. Entonces, esto de nuevo no obedece al potencial efectivo de las órbitas. Recuerden ustedes que cuando uno tiene energía negativa, uno tiene órbita circular o bien órbita elíptica. Y cuando uno pasa a energía positiva es donde uno tiene la órbita hiperbólica. Entonces, en un sistema ligado, en general, no siempre, ¿verdad? De hecho, si tenemos demasiadas partículas, claro, puede que alguna se escape, pero con tres no. Y sobre todo en este sistema que conocemos, la energía no puede ser positiva. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué salió la energía infinito? Y acá lo que sucede es que, claro, nosotros escribimos nuestra función, pero no la estamos usando. No la estamos usando porque eso sucede acá. Vean acá en esta línea seguimos usando la función para la energía de un sistema de un solo objeto. Entonces simplemente cambiamos el nombre. Aquí era tres cuerpos. La usamos acá y la usamos acá abajo. Entonces vean que siempre hay cosas que pueden salir mal, pero hay que tener a mano las herramientas y el conocimiento para darse cuenta de eso. Entonces acá volvemos a compilar, ¿no? Ok, y volvemos a correr, nada debería cambiar, excepto que, ajá, ahora sí. Entonces vean, en el tiempo cero, pues ya no sale infinito, ya sale un número, y vean que es negativo. Esto ya se ve mejor. Entonces ahora sí, grafiquemos la energía. ¿Y dónde quedó la ventanita? Esa quedó aquí atrás, cabal. Aquí está. Bueno, entonces vean, esta es la energía. De nuevo, esto tampoco es una línea horizontal perfecta, ¿no? Y como siempre, ¿no? En nuestras aproximaciones siempre va a haber error. Pero veamos acá en t igual a 0, pues la energía anda como en 2.6. Y acá en donde más cambia, pues también anda como en 2.6. O sea, no cambia tanto. Y lo que decíamos, incluyamos el origen en la gráfica. Entonces, set y range. Entonces acá como es negativo, pongamos el valor menor que sea automático y el mayor que sea 0. Ahí está. Entonces vean ustedes, cuando uno incluye el 0, esto parece perfectamente constante. Entonces, es lo que decimos, ¿no? Uno tiene que tener perspectiva de qué es lo que uno está graficando. Entonces, si uno lo ve así, esa línea es horizontal, perfecta, ¿no? Quiere decir que las variaciones son muy pocas, realmente son muy pocas, y eso era precisamente lo que estábamos viendo. Si de nuevo regresamos al rango automático, acá reset, ahí está. Claro, ¿no? Vemos que hay variaciones, pero son muy pequeñas, ¿no? Y lo podemos ver en la escala. Acá está 2.62005 y acá arriba llega como a 2.62001. Entonces digamos que la variación porcentual es muy pequeña. Entonces de nuevo, toda aproximación numérica tiene error, pero la idea es hacerlo lo más pequeño que se pueda. Entonces acá pues podemos considerar que la energía se conserva, ¿no? Dentro de una cierta tolerancia o margen de error que uno considere aceptable. Y entonces uno puede considerar que la solución que uno obtiene está correcta, ¿verdad? De nuevo, dentro del límite del error que uno quiere. Entonces esto, como les digo, es importante porque cuando uno resuelve ecuaciones numéricamente no es solo de yo pongo la ecuación, obtengo datos y ya, ¿verdad? No, muchas cosas raras pueden pasar y uno necesita asegurarse
por todos los medios posibles que lo que uno está obteniendo es una solución válida con significado físico. ¿Ok? Entonces, de acá en adelante, ¿verdad? Ya si ustedes quieren hacer gráficas y visualizaciones, pues están en toda la libertad artística de hacerlo. Yo les voy a compartir un script con el cual yo hice una animación precisamente de este sistema. E incluso podemos ver, a ver, voy a poner acá esta parte, digamos acá, pongamos misma escala alrededor de cada eje, ratio -1. Bueno, ahí. Entonces dijimos, ¿no? La separación Tierra-Luna no es tan grande como para verla en esta gráfica. Entonces, por ejemplo, prácticamente las dos trayectorias se superponen. Entonces, artificialmente, para propósitos de visualización, uno podría magnificar esa diferencia de distancias. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entonces acá hay que ponerse uno un poquito creativo, ¿sí? Entonces, miren, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a graficar primero solo la trayectoria de la Tierra. Esas son las columnas 4, 5. Ahí está. Es esta que está acá. Luego voy a colocar, uno puede poner así, las siguientes dos columnas, las 6 y las 7, con líneas, ¿no? Entonces ahí vemos que parece que hay diferencias, pero son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo magnificamos esas diferencias? Entonces, en lugar de plotear directamente las coordenadas, vamos a graficar la diferencia entre la posición de la Tierra y la Luna. Entonces sería así. Acuérdense que uno puede hacer operaciones entre las columnas, solo hay que anteponerle el signo de dólar. Esto es la coordenada X de la Luna menos la coordenada X de la Tierra. Aquí voy a poner la coordenada Y de la Luna menos la coordenada Y de la Tierra. Si nosotros graficamos eso, ahí no nos va a salir nada, porque solo estamos graficando las diferencias. Entonces voy a poner otro paréntesis acá, porque lo que quiero es agrandar esa diferencia. Y lo voy a poner por un factor de 10. Por un factor de 10. Entonces, si nosotros graficamos esto, no va a salir lo que queremos. Vean que salió un circulito alrededor del origen. Eso es porque solo estamos graficando la diferencia de la distancia. Esa diferencia magnificada, multiplicada 10 veces, habría que sumársela a la posición de la Tierra para que la grafique donde realmente es. Entonces acá tendríamos que volver a sumar la posición en X de la Tierra. O sea, esta es una suma de vectores, así de sencillo. Y esta vez acá. Y entonces, ahora sí, ahí vemos cómo la Luna va moviéndose alrededor de la Tierra. Y esa es exactamente la trayectoria que uno esperaría. Y entonces aquí queda la libertad, ¿no? De decir, 10 es muy poco, la voy a magnificar 15 veces. Ahí se ve un poquito mejor. ¿Qué pasa si le hago 30 veces? Entonces, ojo, que esa no es la órbita real, ¿no? Aquí lo estamos magnificando esa diferencia artificialmente, ¿no? Podríamos dejar en 15, por ejemplo. Entonces, por lo menos ahí sí ya se ve esa diferencia, ¿no? Entonces, esa diferencia está magnificada 15 veces. Entonces, esa es una manera de visualizar la trayectoria de la Luna. Como les digo, podemos hacer también una animación, ¿sí? ¿Cómo hacemos la animación? No la voy a escribir paso por paso, pero les voy a pasar el script que hace la animación
Solo se los voy a explicar así brevemente. Si mal no recuerdo, es este que se llama tres cuerpos. Ah, no. Se llama movie. Movie-tres cuerpos. .nuplot. Bueno, acá está. Entonces acá yo puse varias cosas. Como la primera línea, por ejemplo. Entonces, en las notas de clase acá también yo les muestro un par de scripts para hacer las gráficas, para que les queden bonitas, digamos. Esta es una de ellas. Entonces, por ejemplo, notan que pues uno puede cambiar los colores, puede ponerle ahí el nombre a cada línea y sobre todo la escala en el eje, ¿no? Uno puede ajustarla para que se vea más clara. Entonces, ese script es el que está acá, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden ver. Y luego también hay otro script que grafica la energía, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Y pues vemos que en lugar de tener el tiempo en segundos, también podemos reescalar eso y lo podemos poner en meses, ¿verdad? Entonces acá, pues precisamente ustedes pueden ver cómo se hace. Esto que está acá, el que les estoy mostrando, es un script para hacer una animación, para hacer una película. Entonces, miren, hacia grandes rasgos, la primera línea lo que hace es que en lugar de que la gráfica salga a la pantalla, lo manda a un archivo, a un PNG. Entonces, eso es lo que hace la primera línea. PNG Cairo es el tipo de librería y este es el tamaño que va a tener cada foto, 800 por 600 píxeles. Y ahí pues le pueden poner el tamaño de letra, el tipo de letra, lo que ustedes quieran. Acá selecciono yo el rango que vamos a utilizar. ¿Qué más? Acá pues le pongo la escala, misma escala en cada eje. Acá son un par de variables que yo defino para definir también la escala en los ejes. Esto ustedes lo pueden cambiar dependiendo qué es lo que quieren graficar. Este es el factor que acabamos de ver para magnificar esa distancia. Y en este ciclo for es que se crea cada uno de esos cuadros, ¿verdad? Entonces acá es donde se le da el nombre al archivo. Acá le ponemos una pequeña leyenda, ¿no?, que dice que la distancia Tierra-Luna está magnificada. Y acá en solución es donde nosotros creamos esa cada una de las gráficas para hacer una película. Entonces ponemos la posición del Sol, luego la posición de la Tierra y luego hacemos estas operaciones que hacen eh, la magnificación, ¿verdad?, de la distancia Tierra-Luna. Y de último le pongo esto que está acá. Esto es para dibujar una línea entre la Tierra y la Luna, solo para hacer como que más evidente que la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces, no, todas estas cosas, ¿verdad?, ya quedan a la libertad de lo que uno quiera hacer. Y al final de cuentas, corremos este script de la siguiente manera. Ponemos nuplot, nuplot y el nombre de este script que se llama movie-tres cuerpos.nuplot. Y entonces ahí lee la solución. Esperamos a que salgan los 300 y pico de cuadros. Y luego esto, pues vamos a leer todos los cuadros y hacemos pues un pequeño video. A ver cómo nos sale. 365. Entonces, si queremos hacer un video, podemos utilizar ffmpeg, que recuerdan ese comando está acá. En una de las clases anteriores, creo que está acá. Entonces, este es el comando que necesitamos. Entonces, me lo voy a copiar de acá y me lo traigo para acá, a la terminal.
¿Dónde dejé la terminal? Acá está. Entonces lo pego ahí. Lo único que hay que ver si está todo bien. Y entonces ahí procesa los cuadros. Y para verla, pues ya sea que nos vamos a la ventana donde estamos y le damos doble clic, o podemos utilizar mplayer, movie.mp4, y ahí ven ustedes entonces la película. Entonces claro, esta pues ya la tenía yo un poco depurada antes, entonces se ve más o menos bien. Ustedes quieren que quede haciendo ciclos, ¿verdad? Entonces ven ustedes que hay una pequeña línea, voy a ver si puedo hacer esto más grande. Hay una pequeña línea que une la Tierra y la Luna. Y eso es precisamente esta flecha que nosotros graficamos de último. Entonces ahí podemos ver que precisamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Entonces acá, digamos que esto queda en ven, la animación corre en un tiempo razonable, más o menos 10 segundos, porque al final de cuentas, recuerden que para video uno necesita 30 cuadros por segundo y nosotros generamos como 365. Entonces, si hacemos las cuentas, ¿no? Más o menos, tenemos a 30 cuadros por segundo, el video dura como 10 segundos más o menos. Entonces uno puede siempre ajustar el número de cuadros y el out cada de la simulación para obtener una película que se vea bonita, ¿no? Es decir, que no sea ni muy lenta ni muy rápida, ¿verdad? Entonces esas son las cosas con las que hay que ir jugando poco a poco, ¿no? Pero entonces acá eh, imagínense ustedes, ahora pueden cambiar las masas, pueden cambiar las velocidades, y si ustedes quieren todavía pueden agregar más objetos. Eso significa agregar más ecuaciones, ¿no? Y pues pueden jugar con esto, ¿no? De hecho pueden convertir su programa en una simulación de n cuerpos gravitacional, que es esencialmente lo que se utiliza para estudiar formación de galaxias, formación de sistemas solares. Eh, Eso sí, tienen que poner varios cientos de partículas y ahí pues el programa ya tarda un poquito más en resolver las ecuaciones. Y pueden agregar toda la sofisticación que ustedes quieren. Por ejemplo, que si dos objetos pasan muy cerca, pueden considerar ustedes como si esto fuera una colisión y pues ya deciden ustedes qué hacer, ¿no? Unir los dos objetos en uno solo, por ejemplo, ¿no? Y como les digo, de ahí en adelante la imaginación es el límite, uno puede hacer lo que uno quiera, ¿no? Bueno, entonces voy a apagar esto. Este es el ejemplo del problema de los tres cuerpos, ¿no? Como les digo, pueden agregar más, pueden hacer los casos que ustedes quieran. De hecho, hay, si mal no recuerdo, en Twitter, no me recuerdo ahorita cuál es el nombre de la cuenta, pero hay una cuenta que se llama el bot random de tres cuerpos, y lo que hace es poner peliculitas de movimiento de los tres cuerpos, ¿no? Y tiene un montón ahí. Entonces uno podría tomar, por ejemplo, uno de esos y ver si nos sale igual la solución, por ejemplo, ¿verdad? Ver si realmente se está resolviendo las ecuaciones como deben ser. O de repente no nos sale igual y nos entra la duda, ¿no? ¿Es mi solución o la de ellos la que no está bien? ¿Verdad? Y pues ahí uno empieza a pensar qué está mal. Bueno, entonces, vean, para las siguientes clases, después de ver algunos ejemplos, hay otro par de algoritmos y de ejemplos que necesitamos ver, que uno de ellos es el péndulo doble, que el péndulo doble es un sistema caótico por excelencia, y vamos a ver que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales nos da soluciones totalmente diferentes en el tiempo después de unas iteraciones, y eso lo podemos ver con nuestros métodos numéricos.
Y todavía vamos a ver otro par de métodos numéricos para poder comparar soluciones. Vean que lo único que hemos usado hasta ahora es método de Euler mejorado, pero vamos a ver el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que eso en principio nos da soluciones más precisas con tamaños de paso no tan pequeños. Entonces vamos a comparar y, como les digo, ¿no? Cuando uno resuelve una ecuación numéricamente, uno tiene que estar seguro que lo que uno está obteniendo tiene significado físico, ¿no? Porque si uno viene, imagínense ustedes, publican que su programa les dio esta solución y la gente detecta que es puro error numérico, termina uno ahí haciendo el ridículo, ¿verdad? Entonces por eso es que uno tiene que ser muy cuidadoso con los métodos numéricos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a dejar la clase acá por hoy. No sé si hay dudas o preguntas que hayan quedado por ahí. Yo igual les voy a subir el video más tarde junto con los scripts que trabajamos hoy, ¿verdad? Entonces, pues si no hay dudas, pues nos quedamos hoy acá y nos vemos el siguiente día.